Hoja de cálculo electrónica básica. Saludos. Vamos a realizar el video de la práctica 10, formato condicional, pero la vamos a hacer desde Google Sheet. Estoy aquí en mi programa Google Sheet. Inicio un libro de trabajo en blanco. En A1 voy a poner el texto formato condicional. A este texto le voy a poner negritas y un tamaño de 18 puntos. ¿Sí? Ahora bien, me voy a la celda B13 y tecleo valores 1. Luego me voy a D3 y tecleo valores 2. Y finalmente en F3 tecleo valores 3. ¿Sí? Cambio el nombre de mi hoja. En vez de que se llame hoja 1, se va a llamar formato condicional. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Inicio en la celda B4, que está abajo de la etiqueta valores 1, y voy a generar una serie automática que vaya de 100 a 95 y que llegue hasta 0. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Selecciono, comienzo a generar mi serie automática, me extiendo un poquito hacia abajo. Yo calculo que aquí por la celda 26 debería ya haber llegado al 0. Ok, me pasé, borro los dos últimos números. Ok, tengo mi serie que va en decremento de 5. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Selecciono, centro mis datos de forma horizontal y copio. Control C, los copio primero aquí en D4 y luego los copio aquí en F4. ¿Sí? Ok. Ahora bien, voy a disminuir el zoom para que se vea. Tal vez a 75. Ok. Creo que ahí más o menos se ve bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Selecciono de B4 hasta el último dato que tengo, que sería en B24. ¿Sí? Aquí voy a aplicar lo que se conoce como formato condicional. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya una vez que seleccioné mi rango de celdas, me voy a el menú formato. En el menú formato selecciono y me voy a la opción de formato condicional. Cuando aparece el formato condicional, va a aparecer un panel del lado derecho y aquí tengo las opciones que son en este caso para aplicar el formato. Por default está configurado para un color único, que en este caso es verde. Voy a cambiar el color. Voy a darle clic aquí en el botón predeterminado y voy a seleccionar que sea, en este caso, el texto con fondo amarillo. ¿Sí? Yo al momento que hago esto, noten que cambia el formato de las celdas. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Que este formato se va a aplicar en base a una condición. La condición en este caso va de mayor a menor, pero yo puedo cambiarlo. Por ejemplo, aquí en reglas del formato voy a decirle que aplique el formato en los números que son mayores a, que sea mayor o igual a 55. Le doy clic aquí en el botón listo y vean cómo se aplica el formato. Ahora bien, aquí el chiste es que el formato se va a aplicar de acuerdo al valor de la celda. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya acabo de hacer este ajuste. ¿Sí? Ahora bien, si yo tengo un formato, puedo en dado momento modificarlo. Desde el panel de formatos le puedo dar clic aquí a la regla que tengo y ahora voy a decirle que sea, en este caso, mayor o igual que 15. ¿Sí? Le doy listo y noten cómo es que aparece esto. ¿Sí?
Si yo tecleo por ejemplo aquí un 10, por poner un ejemplo, noten que no se cumple la condición, por lo tanto no se aplica el formato condicional, ¿sí? Ese es un primer ejemplo de lo que puede hacer en formatos condicionales en Google Sheet. Ahora voy al siguiente rango de celdas, que va de D4 a D24. Selecciono y aquí tengo dos opciones más para aplicar el formato condicional. Lo hicimos por el menú, pero también yo puedo por el menú contextual irme a la opción de formato condicional, o bien si yo ya tengo activado el panel, al momento que selecciono el rango de celdas le doy clic en agregar otra regla. En agregar otra regla puedo modificar la escala de colores. La escala de colores viene en unas tonalidades de color que van de los distintos tonos de verde, pero esto puedo cambiarlo. Por ejemplo, aquí en el valor máximo voy a seleccionar que sea de un tono de rojo. Luego en el punto medio puedo seleccionar las opciones de que sea por número, por porcentaje o percentil. Yo en este caso voy a seleccionar por número. Voy a decirle que a partir del 55 cambie el color, y el color va a ser un tono de azul, ¿sí? Y finalmente en el mínimo voy a hacer un cambio. El cambio va a ser hacia un tono de amarillo, y por lo tanto cuando yo ya tengo todo listo doy clic aquí en el botón y noten cómo quedaría la escala de colores en las celdas que he definido con este formato personalizado, ¿sí? Ok. Ahora, la última opción que vamos a ver para Google Sheet sería formatos personalizados de color. Selecciono mi rango de celdas que va de F4 a F24, y aquí voy a hacer lo siguiente. Primero voy a insertar una primera regla que va a ser diferente a lo que he hecho. Yo aquí quiero que no tenga ningún color de fondo, pero que sí tenga un color de fuente. Por ejemplo, voy a poner de nuevo al principio azul, pero voy a decirle que en este caso se aplique a los números que están entre los valores de 70 y 100, ¿sí? Yo ya acabo de aplicar eso. Incluso le aplico que el texto sea también en negritas. Le doy listo y noten cómo se aplica a los valores que tengo aquí. Si yo en dado momento tecleo un valor que está en ese rango, por ejemplo voy a teclear aquí un 100, vean que automáticamente se pone el color, aunque no es lo único que puedo hacer. Yo aquí en este caso puedo aplicar más de una regla de formato condicional a las celdas. Por ejemplo, voy a agregar aquí este mismo rango otra regla, y esta regla va de nuevo sin color de fondo. Sin color de fondo. Color de texto, voy a poner un texto en verde. Voy a ponerlo en negritas, y voy a poner que en este caso vaya de que esté entre ¿qué será bueno? De 69 hasta 40, ¿sí? Yo acabo de darle esta opción, le doy clic en el botón listo, y vean que yo ya tengo aquí en este mismo rango de celdas dos reglas de formato condicional. Y finalmente voy a agregar una regla más, en la cual ahora sí voy a ocupar un color de fondo. Voy a ocupar un tono de amarillo. Voy a poner las letras en color rojo. Voy a ponerlas en negrita, y voy a poner que la regla sea que todos los números que sean menores o iguales a 15
menor o igual que 15, ajá, se les aplique ese formato, ¿sí? Aquí visualmente mis números de menor valor están en la parte inferior, pero si yo tecleara en algún momento un 10, por poner un ejemplo, noten que se va a aplicar el formato condicional. Y entonces básicamente esto es lo que podemos hacer con formatos condicionales en Google Sheet. Ahora bien, para finalizar la práctica nos vamos a cambiarle el nombre, ponemos libro, formato, C, doy enter, descargo este archivo, descargar en formato de Microsoft Excel y lo subo a la plataforma donde deseo, donde estoy iniciando mi sesión y donde pongo mis actividades. De momento sería todo. Seguimos en contacto, alumnos.